En derechos de las audiencias correspondiente a la Ley Federal de Telecomunicación de Radio y Televisión, es muy importante poder comentar el tema de derechos de las audiencias. Nos acordamos o recordemos que esta ley Telecom fue promulgada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el año de 2014. En febrero de 2017 se publica este artículo, 5 de febrero de 2017, en la revista Proceso, en donde el autor, Genaro Villamil, nos comenta de que hay una regresión en materia de los derechos de audiencia. Y nos comenta en el titular lo siguiente: los concesionarios de radio y televisión, entre otros grupos de poder, lanzaron una oleada de censuras al Instituto Federal de Telecomunicaciones por sus lineamientos para la defensa de las audiencias. La propia ley crea al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal fue más allá de la ley y empezó a otorgarle una serie de facultades y derechos para que se respetara la libertad de expresión y los derechos de las audiencias. Sin embargo, estos grupos económicos de poder fueron, digamos, encadenando el trabajo. ¿Para qué? Para que no se pudiera finalmente entrar en vigor esta reforma y pudieran atrasarla, ¿no? Finalmente estaba ya establecido desde el 21 de diciembre de 2016 que este complemento de reforma tenía que entrar en vigor el jueves 16 de febrero del año 2017. Pero finalmente el Ejecutivo y el Senado cerraron pinza con sendas controversias constitucionales con esa norma que debía entrar en vigor el próximo jueves 16. El IFT, por prudencia, pospuso la entrada en vigor de las medidas que la sociedad civil logró incluir en la pasada reforma de telecomunicaciones para proteger los derechos a la información y a la libertad de expresión. Con lo que podemos observar, más que nada, que hubo una fuerte, digamos, presión por parte del del presidente Peña Nieto para poder, digamos, darle más ventaja a las televisoras en contra, digamos, de esta reforma ciudadana. Y empezaron a comentar en los noticieros de Televisa y TV Azteca amenazas a la libertad de expresión. O sea, en realidad estaban viendo sus intereses económicos, políticos y sociales. Entonces, las discusiones, las presiones no permitieron que en ese momento se pudieran echar a andar ya las reformas. ¿Por qué? Porque aparentemente para algunos había vicios de origen basados en leyes que ellos consideraban inconstitucionales. La controversia del Ejecutivo es contra el Congreso de la Unión, que aprobó su reforma de telecomunicaciones y en específico contra 8 artículos que regulan las medidas adoptadas sobre el derecho de las audiencias.
Se comentó en ese momento que se invadió facultades exclusivas del presidente de la República, aparentemente porque el Congreso paró, digamos, esas iniciativas de la presidencia de la República que beneficiaban a la gran empresa de los medios de comunicación. Ahora, si recordamos la información que dio el presidente López Obrador el 3 de abril del año 2020, es que él regresa el tiempo del Estado a los concesionarios para que los dueños de radio y televisión, dentro de ellos obviamente Televisa y TV Azteca, se puedan beneficiar vendiendo el espacio que antes correspondía al Estado. En ese sentido, habría que observar que el presidente López Obrador ha quedado bien con los grandes empresarios por esta medida. Y realmente si vamos a los antecedentes, pues finalmente estamos observando, seguimos observando que los presidentes en turno tienen una buena relación con los empresarios de radio y televisión, y en este caso lo podemos observar con la medida que López Obrador hace a partir del 3 de abril del presente año. Bueno, con este tipo de comentarios vamos a ir eh, terminando, digamos, cada tema para que podamos, digamos, concluir nuestro semestre de régimen legal de los medios de comunicación. Hasta la próxima, jóvenes.